Necesidad de una metafísica para conocer rectamente las criaturas. Hemos dicho antes que para que el conocimiento de Dios por las criaturas sea verdadero, es necesario conocer la verdad de éstas. Para ello, nada mejor que conocer su metafísica, porque si metafísica es el conocimiento de las cosas por sus causas altísimas, necesariamente habremos de desembocar en Dios, ya que Él habrá de ser la causa altísima de todo lo que puede tener existencia. Y es evidente que no puede haber ninguna filosofía que no tenga su metafísica, o mejor aún su ontología, de tal suerte que si no la tiene, habrá de construirla o al menos presuponerla. Efectivamente, para que todo conocimiento sea perfecto, ha de ser reducido a la última razón, al último concepto en que pueden descomponerse todos los conceptos por universales que sean. Por lo tanto, toda filosofía que presuma de serlo y deje abierto un punto de ascenso por donde ella no quiera o no se atreva a subir, pero en realidad abierto a conceptos superiores, no es verdadera filosofía. La filosofía ha de estar entroncada directa o indirectamente con el último reducto de la razón, desde el cual pueda decir que más arriba no queda nada. Y tal es el punto flaco de todas aquellas filosofías que, rehusando la legítima metafísica u ontología, se empeñan en fijar un punto de partida más o menos original, y quedan por ello sin base firme para sustentarse cómodamente en unos primeros conceptos y en unos primeros principios. Pretenderán justificarse negando la metafísica, pero al negarla o despreciarla o al prescindir de ella, caen en metafísica en manifiesta inconsecuencia. La palabra metafísica puede tener dos principios o dos principales acepciones o significados. Uno en sentido de metafísica pura o simpliciter, u ontología o filosofía del ser en cuanto ser. Otro en sentido de metafísica aplicada o filosofía del ser real, que abarca las principales jerarquías de las cosas existentes o posibles que pueden ser objeto de humano conocimiento. A la primera se la ha llamado también metafísica general y a la segunda metafísica especial. La primera metafísica pura u ontología es ciencia de conceptos universalísimos que, aunque no tengan realidad, significan, sin embargo, todos los atributos reales que han de convenir necesariamente a todo ser que existe o pueda existir realmente. La filosofía tradicional no da otro realismo a su agregia filosofía prima. Y la segunda, o metafísica aplicada, es el estudio de esos atributos universalísimos de la metafísica pura aplicados a los seres de la realidad. La segunda, pues, depende totalmente de la primera, y ésta viene a ser la metafísica propiamente dicha en los medios aristotélicos tomistas. Ahora bien, casi todas las filosofías que andan errantes por esos mundos intelectuales confunden ambos conceptos o sentidos de la palabra metafísica, o si se quiere, confunden ambas metafísicas, y al confundirlas se toma, claro está, la una por la otra indistintamente, y al tomarlas indistintamente se atribuyen por igual a cada una las propiedades y características que en cada una son esencialmente distintas. De esta manera tanto se yerra diciendo que la filosofía tradicional da realidad física y concreta a la metafísica pura u ontología, como diciendo que la metafísica, por ser metafísica, no tiene ninguna realidad. Con ello se hace la doble confusión siguiente: decir que la filosofía tradicional
concede a la metafísica pura u ontología la realidad de la metafísica aplicada, y decir que la metafísica aplicada no tiene realidad porque se la ha confundido o identificado con la ontología o metafísica pura, a la cual la filosofía clásica nunca ha dado realidad concreta. Las concepciones que acaban de ser brevemente resumidas, dice por ejemplo Gustavo Le Bon, no conducen de ningún modo a negar la existencia de la materia, como ha pretendido hacer la metafísica. ¿De qué metafísica se trata?, preguntamos nosotros. Al parecer se trata de la filosofía en general. La metafísica, dice Auguste Comte, intenta sobre todo explicar la íntima naturaleza de los seres, el origen y el destino de todas las cosas, el modo esencial de producirse todos los fenómenos, pero en lugar de emplear para ello los agentes sobrenaturales propiamente dichos, los reemplaza cada vez más por aquellas entidades o abstracciones personificadas cuyo uso en verdad característico ha permitido a menudo designarlas con el nombre de ontología. La eficacia histórica de estas entidades, dice líneas más abajo, resulta directamente de su carácter equívoco, pues en cada uno de estos entes metafísicos inherente al cuerpo correspondiente, sin confundirse con él, el espíritu puede a voluntad, según que esté más cerca del estado teológico o del estado positivo, ver o una verdadera emanación del poder sobrenatural o una simple denominación abstracta del fenómeno considerado. Esas entidades pegadizas de que habla Auguste Comte dan a entender con claridad el concepto que tenía de la metafísica tradicional. Sus mismas palabras demuestran que nunca se tomó la molestia de ver de cerca lo que era la ontología aristotélico-tomista y el grado de relativa realidad que siempre se ha dado a las especulaciones universalísimas sobre el ser en general. Se exige a la teoría del conocimiento, dice Messer, hablando de la filosofía eclesiástica, que reconozca la posibilidad de una metafísica que declare ser posible el conocimiento de un Dios personal y asimismo de los milagros y su fuerza demostrativa. La metafísica desde luego debe proporcionar las pruebas de la existencia de Dios, así como las de la inmortalidad y libertad del alma humana. Así se habla sin enterarse siquiera de lo que hay en aquello que se pretende combatir. Así les es cómodo despacharse con un desprecio formal de la que es precisamente la moderadora suprema de todas las ciencias. Pero la metafísica no puede negarse o despreciarse si no es en virtud de la propia metafísica. Se entiende la metafísica pura o simpliciter u ontología. Esta consiste en la máxima abstracción, es decir, es una ciencia que denomina las cosas en la máxima pluralidad o universalidad, tomando de ellas las notas más comunes en que muchas metafísica aplicada o todas metafísica pura u ontología convienen, y así poderlas declarar en una sola expresión o concepto. Todo aquel que niega, pues, la metafísica propiamente dicha, cae en metafísica contradicción, puesto que nadie puede negar una cosa, cualquiera que sea, para expresar una verdad o un juicio de materia universal, si no es haciendo múltiples abstracciones. En realidad, toda filosofía ha de presuponer un concepto supremo,
que es el concepto de entidad o ser universalísimo. No se trata de que ese universalísimo concepto o idea exista o no exista, sino que todo concepto científico del orden que quiera suponerse ha de estar realmente comprendido en él, y viceversa. Lo que se diga del ente común o sumamente abstraído ha de convenir realmente a todo ser real. Puede ser la cosa en sí de Kant, o el yo puro de Fichte, o el absoluto de Schelling, o la idea de Hegel, o la utilidad de Sanders James, o el inconsciente de Hartmann, o los valores de Rickert, o la vida de Simmel, o la vida historia de Dittey, o la intuición de Husserl, o la existencia de Heidegger, etcétera, etcétera. Más arriba de estos conceptos queda el ser, y más arriba del ser no hay concepto alguno al que el ser sea reductible, porque el ser lo encierra todo en una comprensión universal. Así como en las verdades o proposiciones demostrables, dice Santo Tomás, debe ascenderse a algunos principios por sí conocidos. Así también debe procederse cuando queremos averiguar qué es cada cosa en particular. De lo contrario, habría un proceso al infinito, pereciendo toda posibilidad de conocimiento científico. Ahora bien, aquello que primero concibe el entendimiento como la cosa más conocida y a lo cual pueden reducirse sin extensión todos los demás conceptos, es el ente, como dice Avicena. Por lo tanto, todos los conceptos posibles del entendimiento quedan comprendidos dentro de él.